Capítulo 1. Los comienzos. Qué raro que no me dijeran que el cerebro puede albergar en una diminuta célula de marfil el cielo de Dios o el infierno. Oscar Wilde. Lo invito a producir un pensamiento, uno solo, cualquiera, ya sea que su pensamiento se relacione con un sentimiento de enojo, tristeza, inspiración, dicha o incluso deseo sexual. Usted ha cambiado su cuerpo. Usted se cambió a sí mismo. Todos los pensamientos, sin importar si dicen no puedo, no soy suficientemente bueno o te amo, tienen efectos mensurables similares. Mientras está sentado muy cómodo leyendo esta página sin mover ni un dedo, tenga presente que su cuerpo está experimentando una gran cantidad de cambios dinámicos. ¿Sabía que impulsados por su último pensamiento, de repente su páncreas y su glándula suprarrenal ya están ocupados segregando un puñado de nuevas hormonas? Como una súbita tormenta eléctrica, distintas zonas de su cerebro se vieron invadidas por una creciente corriente eléctrica, liberando una turba de neuroquímicos que son demasiado numerosos para nombrarlos. Su vaso y su timo le enviaron un correo electrónico masivo al sistema inmune para efectuar algunas modificaciones. Empezaron a fluir varios jugos gástricos diferentes. Su hígado comenzó a procesar enzimas que no estaban presentes algunos minutos antes. El ritmo cardíaco varió, los pulmones alteraron su volumen de entrada y salida de aire y el flujo sanguíneo hacia los vasos capilares, manos y pies se modificó. Todo esto a partir de un solo pensamiento. Usted es así de poderoso. Sin embargo, ¿cómo es capaz de realizar todas esas acciones? Podemos comprender desde el punto de vista intelectual que el cerebro es capaz de manejar y regular muchas funciones diversas en todo el cuerpo, pero ¿qué grado de responsabilidad tenemos nosotros por el trabajo que realiza nuestro cuerpo como el presidente ejecutivo del cuerpo? Nos guste o no, una vez que se produce un pensamiento en el cerebro, el resto es historia. Todas las reacciones corporales que ocurren a partir de nuestro pensamiento intencional o del no intencional se despliegan detrás de las escenas de nuestra conciencia. Cuando lo consideramos detenidamente, es sorprendente darnos cuenta de cuán influyentes y extensos pueden ser los efectos de uno o dos pensamientos, conscientes o inconscientes. Por ejemplo, es posible que los pensamientos aparentemente inconscientes que corresponden a nuestra mente de manera cotidiana y repetida creen una cascada de reacciones químicas que produzcan no solo qué sentimos, sino cómo nos sentimos. ¿Podemos aceptar que los efectos a largo plazo de nuestra manera de pensar habitual puedan ser la causa de que nuestro cuerpo pase a un estado de desequilibrio o lo que denominamos enfermedad? ¿Es probable que momento a momento entremos a nuestro cuerpo para que se enferme por medio de pensamientos y reacciones repetidos? Y si con solo pensar provocáramos que nuestra química interna se saliera tan a menudo del rango normal que el sistema de autorregulación del cuerpo al final debiese redefinir esos estados anómales como naturales o habituales? Es un proceso sutil, pero tal vez nunca le hayamos prestado demasiada atención hasta ahora. Es mi deseo que este libro ofrezca algunas sugerencias para manejar su propio universo interno. Dado que estamos tratando el tema de la atención, ahora quiero que detenga un momento, que esté atento y escuche. ¿Puedo oír el zumbido del refrigerador? ¿El sonido de un auto que pasa por su casa? ¿Un ladrido distante? ¿Y qué hay de la resonancia del latido de su propio corazón? Con solo cambiar la dirección de su atención en estos momentos provocó una oleada de energía y un flujo de voltaje de electricidad en millones de moléculas cerebrales dentro de su cabeza. Al decidir modificar su atención, cambió su cerebro. No solo cambió la manera en que trabaja su cerebro hace unos instantes, sino que cambió cómo funcionará en el próximo instante y posiblemente por el resto de su vida. Mientras volvía su atención a las palabras de esta página, usted alteró el flujo sanguíneo de diversas partes de su cerebro. También desencadenó una cascada de impulsos que trazaron nuevas rutas y modificaron corrientes eléctricas hacia distintas zonas cerebrales. A nivel microscópico, una multitud de células nerviosas se confabularon químicamente para tomarse de las manos y comunicarse, a fin de establecer entre sí relaciones más fuertes y duraderas.
A causa del cambio de su atención, la brillante red tridimensional de intrincado tejido neurológico que es su cerebro dispara nuevas combinaciones y secuencias. Usted lo hizo aplicando su libre albedrío, variando el foco de su atención. Usted cambió su mente, en un sentido bastante literal. Como seres humanos poseemos la capacidad natural de centrar nuestra conciencia en cualquier cosa. Como veremos, cómo y dónde ponemos nuestra atención, sobre qué la ponemos y por cuánto tiempo, es lo que, en definitiva, nos define desde un punto de vista neurológico. Si nuestra conciencia tiene semejante capacidad de moverse, ¿por qué nos cuesta tanto mantener la atención en pensamientos que pueden sernos útiles? Ahora mismo, mientras sigue concentrándose y leyendo estas páginas, tal vez se haya olvidado del dolor de espalda, del desacuerdo que tuvo con su jefe esta mañana e incluso de si es hombre o mujer. Es dónde ponemos nuestra atención y en qué ponemos nuestra atención lo que traza el curso mismo de nuestro estado del ser. Por ejemplo, en cualquier momento dado podemos pensar en un recuerdo amargo de nuestro pasado que solo está tatuado en los pliegues íntimos de nuestra materia gris, y como si fuera un acto de magia cobra vida. También tenemos la opción de prestarle atención a futuras ansiedades y preocupaciones que no existen hasta que nuestra mente las evoca. Pero para nosotros son reales. Nuestra atención hace que todo cobre vida y vuelva real lo que antes pasó inadvertido o era irreal. Créase o no, según la neurociencia, depositar nuestra atención en un dolor del cuerpo hace que el dolor exista, porque los circuitos del cerebro que perciben el dolor se activan eléctricamente. Entonces, si colocamos toda nuestra atención en otra cosa, no en el dolor, los circuitos del cerebro que procesan el dolor, las sensaciones corporales, pueden literalmente desactivarse. De repente, el dolor desaparece. Pero si nos detenemos a ver si el dolor se fue de veras, los circuitos cerebrales correspondientes se activan otra vez, haciéndonos sentir que volvió la molestia. Y si estos circuitos cerebrales se disparan de manera repetida, las conexiones entre ellos se fortalecen más. Así pues, al prestarle atención al dolor todos los días, nos conectamos neurológicamente para desarrollar una conciencia más aguda en la percepción del dolor, porque los circuitos cerebrales relacionados se fortalecen más. Su propia atención personal tiene todo ese efecto en usted. Esta podría ser una explicación de cómo el dolor y hasta los recuerdos de nuestro pasado distante nos caracterizan. Lo que pensamos reiteradamente y eso en lo que enfocamos nuestra atención es aquello en lo que nos convertimos desde un punto de vista neurológico. Finalmente, la neurociencia entiende que podemos modelar y darle forma al marco neurológico del yo por medio de la atención repetida que le dedicamos a una cosa cualquiera. Todo lo que nos constituye, el tú y el yo, nuestros pensamientos, sueños, recuerdos, esperanzas, sentimientos, secretas fantasías, temores, aptitudes, costumbres, dolores y alegrías, se encuentran grabadas en el enrejado viviente de nuestras 100.000 millones de células cerebrales. Para cuando haya leído hasta aquí, usted habrá cambiado su cerebro de manera permanente. Si aprendió, aunque sea un mínimo de información, diminutas células cerebrales habrán hecho nuevas conexiones entre sí. Se habrá alterado quién es usted. Las imágenes que estas palabras crearon en su mente dejaron huella en los vastos, infinitos campos del paisaje neurológico, que es esa identidad denominada usted. Y esto sucede porque el usted, como ser instintivo, está inmerso y existe en verdad en la red eléctrica interconectada del tejido celular del cerebro. El modo en que sus células nerviosas están específicamente acomodadas o conectadas neurológicamente sobre la base de que aprende, que recuerda, que experimenta, que vislumbra para sí mismo, que hace y que piensa de sí mismo, es lo que lo define a usted como un individuo. Usted es una obra en construcción. La organización de las células cerebrales que constituyen quién es usted fluye constantemente. Olvide la noción de que el cerebro es estático, rígido y fijo. Por el contrario, nuestros pensamientos y experiencias continuamente remodelan y reorganizan las células cerebrales. Desde el punto de vista neurológico, somos transformados de manera permanente por los interminables estímulos del mundo.
En lugar de imaginar las células nerviosas como palitos sólidos e inflexibles unidos para construir la materia gris de su cerebro, lo invito a considerarlas como patrones danzantes de delicadas fibras eléctricas en una red animada que se conectan y desconectan todo el tiempo. Esto se acerca mucho más a la verdad de quién es usted. El hecho de que usted pueda leer y comprender las palabras de esta página se debe a las múltiples interacciones que ha tenido a lo largo de su vida. Distintas personas le enseñaron, le instruyeron y en esencia cambiaron su cerebro microscópicamente. Si acepta la noción de que el cerebro sigue cambiando mientras lee estas páginas, con facilidad podrá ver que sus padres, sus maestros, sus vecinos, sus amigos, sus familiares y su cultura han contribuido a quien usted es en la actualidad. Son nuestros sentidos, a través de nuestras diversas experiencias, los que escriben en la tabla de nuestra mente la historia de quienes somos. Nuestra maestría está en ser los sutiles conductores de esta orquesta maravillosa del cerebro y la mente. Y como acabamos de ver, podemos dirigir los asuntos de la actividad mental. Ahora vamos a cambiar su cerebro un poco más todavía. Quiero enseñarle una nueva destreza. Estas son las instrucciones. Mírese la mano derecha. Tóquese el dedo pulgar con el meñique. Después tóquese el pulgar con el índice. Luego tóquese el pulgar con el anular. Y por último el pulgar con el dedo mayor. Repita el procedimiento hasta que pueda hacerlo de manera automática. Luego hágalo más rápido, que los dedos se muevan aceleradamente sin cometer errores y al cabo de unos minutos de prestar atención deberá poder dominar la acción. Para comprender bien el movimiento de los dedos, usted tuvo que salir de un estado de descanso, pasar de la relajación de la lectura a un estado más elevado de conciencia y atención. Voluntariamente reanimó un poco su cerebro, aumentó su nivel de atención por medio de su libre albedrío intencionalmente. Para poder recordar esta destreza también tuvo que aumentar el nivel de energía del cerebro. Activó el regulador de intensidad de la lamparilla siempre encendida en su cerebro y esta ahora brilla más. Usted se movió y su elección de hacerlo encendió su cerebro. Aprender y realizar la actividad le requirió ampliar su nivel de conciencia. Al haber aumentado el flujo sanguíneo y la actividad eléctrica en distintas áreas de su cerebro, usted pudo estar más presente en lo que estaba haciendo. Le impidió al cerebro deambular por cualquier otro pensamiento a fin de poder aprender una nueva acción, y este proceso necesitó energía. Usted cambió de la disposición de millones de células cerebrales activadas en diversos patrones. Su acto intencional precisó voluntad, enfoque y atención. El resultado final es que una vez más usted ha cambiado neurológicamente, no solo por tener un pensamiento, sino también por desarrollar una acción o una nueva destreza. En un instante quiero que cierre los ojos. En esta oportunidad, en lugar de hacer físicamente el ejercicio de los dedos, quiero que practique esa misma acción con su mente. Es decir, recuerde lo que hizo unos momentos atrás y mentalmente toque cada dedo del modo que le indiqué antes, pulgar con meñique, pulgar con índice, pulgar con anular, pulgar con el dedo mayor. Ensaye mentalmente la actividad sin hacerla físicamente. Practíquela un par de veces y después abra los ojos. ¿Se dio cuenta de que mientras practicaba mentalmente, su cerebro parecía imaginar la secuencia completa como la hizo en verdad? De hecho, si prestó su atención a lo que estaba ensayando en su mente al enfocarse en la práctica mental de estas acciones de los dedos, usted encendió el mismo conjunto de células nerviosas en la misma parte de su cerebro que habría usado si la práctica hubiera sido real. En otras palabras, su cerebro no se dio cuenta de la diferencia entre llevar a cabo la acción o recordar cómo hacerla. El acto del ensayo mental es una manera poderosa de generar y moldear nuevos circuitos en el cerebro. Recientes estudios en neurociencia demuestran que podemos cambiar nuestro cerebro con solo pensar. Entonces, pregúntese, ¿qué es lo que ensaya mentalmente? Piensa y por último lleva a cabo, destinándole la mayor parte de su tiempo. Sea que fabrique sus pensamientos y acciones de manera consciente o inconsciente, siempre está afirmando y reafirmando su yo neurológico como usted. Tenga en cuenta que sin importar cuál sea el tema o la actividad a los que les presta atención mentalmente, eso es lo que usted es.
y aquello en lo que se convierte. Mi deseo es que este libro lo ayude a comprender por qué usted es como es, cómo llegó a ser así y qué necesita para cambiar quién es mediante sus pensamientos y acciones intencionales. A esta altura tal vez se pregunte, ¿qué es lo que nos permite modificar de manera voluntaria el modo de funcionar del cerebro? ¿Dónde existe el usted? ¿Y qué es lo que le permite encender y apagar distintos circuitos cerebrales que luego lo harán consciente o inconsciente? El usted del que estoy hablando vive en una parte del cerebro denominada lóbulo frontal. Y sin el lóbulo frontal, usted ya no es más usted. En la evolución, el lóbulo frontal ha sido la última parte del cerebro en desarrollarse, justo detrás de la frente y encima de los ojos. Usted guarda la imagen de sí mismo en el lóbulo frontal, y lo que guarda en este lugar especial determina su modo de interactuar en el mundo y percibir la realidad. El lóbulo frontal controla otras partes del cerebro más antiguas. El lóbulo frontal orienta su futuro, regula su conducta, sueña con nuevas posibilidades y lo guía a lo largo de la vida. Es el asiento de su conciencia. El lóbulo frontal es el obsequio de la evolución para usted. Esta región cerebral se adapta mejor al cambio y es el medio por el cual usted desarrolla sus pensamientos y acciones. Mi deseo es que este libro le ayude a usar esa parte más nueva, más reciente de su autonomía cerebral, anatomía cerebral, para darle nueva forma a su cerebro y a su destino. Evolución, cambio y neuroplasticidad. Los seres humanos tenemos una capacidad especial para el cambio. Mediante el lóbulo frontal podemos trascender las conductas preprogramadas que están genéticamente compartimentadas dentro del cerebro humano, la historia registrada del pasado de nuestra especie. Dado que nuestro lóbulo frontal ha evolucionado más que el de todas las otras especies sobre la Tierra, tenemos una tremenda adaptabilidad y con ella viene la elección, el propósito y la conciencia plena. Poseemos una piecita avanzada de biotecnología que nos permite aprender de nuestros errores y defectos, recordar y modificar nuestra conducta de modo que podamos hacer un mejor trabajo en la vida. Es cierto que una gran parte del comportamiento humano está preestablecida genéticamente. Todas las formas de vida están preordenadas para hacer lo que expresan genéticamente y debemos aceptar que mucho de lo que somos como seres humanos está predeterminado por nuestros genes. No obstante, no estamos condenados a vivir nuestra existencia sin contribuir con alguna forma de obsequio evolutivo para las generaciones futuras. Podemos sumar algo al progreso de nuestra especie aquí en la Tierra, porque a diferencia de otras especies, en teoría tenemos el hardware para desarrollar nuestras acciones en una vida. Las nuevas conductas que llevamos a cabo brindarán nuevas experiencias que deberían ser codificadas en nuestros genes, tanto para el presente como para la posteridad. Esto nos lleva a considerar lo siguiente: ¿cuántas experiencias nuevas tuvimos en los últimos tiempos? La ciencia de la biología molecular está empezando a investigar el concepto de que, dadas las señales correctas, nuestros genes son tan cambiables como nuestras células cerebrales. La pregunta es, ¿podemos brindar el tipo correcto de estímulo a las células de nuestro cuerpo, ya sea química o neurológicamente, para abrir su gigantesca biblioteca de información genética latente todavía sin uso? En otras palabras, al manejar nuestros pensamientos y reacciones, ¿podemos hacer intencionalmente que el elixir químico correcto conduzca al cerebro y al cuerpo de un constante estado de tensión a un estado de regeneración y cambio? ¿Podemos escapar de los límites de nuestra biología y lograr una mayor evolución como seres humanos? Mi intención es demostrarle, tanto teórica como prácticamente, que existe una biología verdadera para el cambio, manteniendo un cambio en su mente. ¿No es posible abandonar el antiguo modelo que implica que nuestros genes crean enfermedad? ¿Podemos especular más allá del credo más reciente que establece que el ambiente activa a los genes que crean enfermedad? ¿Es posible que al manejar nuestro propio ambiente interno, independiente del ambiente externo, mantengamos o cambiemos nuestros genes?
¿Por qué sucede que de 2 empleados de una fábrica que trabajan codo a codo durante 20 años estando expuestos a los mismos químicos cancerígenos, uno desarrolla cáncer y el otro no? Con seguridad debe haber un elemento de orden interno en funcionamiento en esta situación, un elemento que sobrepasa la continua exposición ambiental a un producto químico dañino que, según se sabe, alteran genéticamente los tejidos. Un corpus creciente de conocimiento apunta a los efectos del estrés en nuestro cuerpo. Vivir con estrés es vivir en un estado primitivo de supervivencia, que es común a la mayoría de las especies. Cuando vivimos para sobrevivir, limitamos nuestra evolución, porque los químicos del estrés siempre impulsarán a nuestro cerebro, el gran pensador, a actuar en nivel de sus sustratos químicos. En efecto, nos volvemos más animalizados y menos divinos. Las sustancias químicas del estrés son los revoltosos que empiezan a alterar nuestro estado interno y aprietan el gatillo del colapso celular. En este libro examinamos esos efectos en el cuerpo. El exceso, no de estrés agudo, sino del estrés crónico a largo plazo, es lo que debilita a nuestros cuerpos. Mi objetivo es que aprenda acerca de los efectos del estrés en el cuerpo, de modo que se cree en usted un nivel de autoconciencia que haga que se detenga y se cuestione. ¿Este alguien o algo en verdad vale la pena de estresarse? Es una caca la traducción, quiero aclarar. A menudo es como si no pudiéramos sacudirnos de esos estados internos de conmoción emocional. Nuestra dependencia de esos estados químicos nos lleva a experimentar confusión, infelicidad, agresión y hasta depresión, por nombrar solo algunos efectos. ¿Por qué nos aferramos a las relaciones y trabajos que en plano lógico ya no funcionan? ¿Por qué nos cuesta tanto modificarnos y cambiar nuestras condiciones de vida? ¿Hay algo en nosotros que nos lleva a actuar de este modo? ¿Cómo logramos soportarlo día tras día? Si las condiciones de nuestro trabajo nos degradan tanto, ¿por qué no buscamos otras? Si hay algo en nuestra vida personal que nos produce sufrimiento, ¿por qué no lo cambiamos? Hay una rotunda respuesta para nosotros. Elegimos permanecer en las mismas circunstancias porque nos convertimos en adictos al estado emocional que producen y a los químicos que provocan ese estado del ser. Por supuesto, sé por experiencia que el cambio de cualquier tipo es difícil para la mayoría de la gente. Una gran cantidad de personas permanecen en situaciones que las hacen infelices, sintiendo que no tienen otra alternativa más que sufrir. También sé que muchos elegimos quedarnos en situaciones que producen esa especie de estado atribulado de la mente que nos atormenta durante toda la vida. Que lo elegimos es una cosa, pero ¿por qué elegimos vivir de esa manera? Es otra. Decidimos vivir atascados en un modo de pensar y en una actitud determinados, en parte por razones genéticas y en parte porque una porción del cerebro, porción que ha quedado conectada de manera permanente a nuestros pensamientos y reacciones repetidos, limita nuestra visión de lo posible. Igual que un rehén a bordo de un avión secuestrado, nos sentimos como si estuviéramos atados al asiento hacia un destino que no hemos elegido y no logramos ver de todas las otras posibilidades que están allí al alcance de la mano. Recuerdo que cuando era niño mi madre solía referirse a una de sus amigas como el tipo de persona que no era feliz a menos que fuera infeliz. Recién en los últimos años, cuando estudié con total intensidad el cerebro y el comportamiento, en verdad comprendí a un nivel fundamental, bioquímico y neurológico, a qué se estaba refiriendo. Esta es una de las relaciones por las cuales escribí este libro. El título, Desarrolle su cerebro, quizás apeló a su creencia en el potencial humano y es probable que usted esté interesado en mejorar. Otra razón probable por la que eligió este libro es que en cierto grado usted es infeliz con las circunstancias de su vida y quiere cambiar. Cambio es una palabra poderosa y el cambio es absolutamente factible si lo elige.
Cuando hablamos de evolución, el cambio es el único elemento universal o constante en todas las especies de la Tierra. En esencia, evolucionar es cambiar adaptándose al entorno. Nuestro medio ambiente, como seres humanos, es todo lo que constituye nuestras vidas. Son todas las circunstancias complejas que involucran a nuestros seres queridos, nuestra condición social, dónde vivimos, lo que hacemos para ganarnos la vida, cómo reaccionamos ante nuestros padres e hijos, e incluso los tiempos en que nos toca vivir. Pero tal como aprenderemos, cambiar es más que el entorno. Cuando cambiamos algo en nuestra vida, debemos convertirlo en algo diferente de lo que sería si lo hubiéramos dejado en paz. Cambiar es volverse diferente, significa que ya no somos quienes solíamos ser. Hemos modificado nuestra manera de pensar, lo que hacemos, lo que decidimos, cómo actuamos y quiénes estamos siendo. El cambio personal necesita un acto intencional de voluntad y suele significar que algo nos estaba haciendo sentir lo suficientemente incómodos como para querer hacer las cosas de un modo diferente. Evolucionar es superar las condiciones de nuestra vida modificando algo de nosotros mismos. Podemos cambiar y de ese modo desarrollar nuestro cerebro para que ya no caigamos en esas reacciones repetitivas, habituales e insalubres que se producen como resultado de nuestra herencia genética y de nuestras experiencias pasadas. Tal vez usted eligió este libro porque se siente atraído por la posibilidad de ser capaz de salir de la rutina. Quizás quiera aprender la manera de usar la capacidad natural del cerebro de la neuroplasticidad, la capacidad de reconectar y crear nuevos circuitos neuronales a cualquier edad para efectuar cambios sustanciales en la calidad de su vida. Del desarrollo de su cerebro es de lo que se trata este libro. Nuestra capacidad de ser neuroplásticos es equivalente a nuestra capacidad de cambiar nuestra mente, de cambiarnos a nosotros mismos y de cambiar nuestra percepción del mundo a nuestro alrededor. Esto es nuestra realidad. A fin de lograr esa proeza, debemos modificar el modo en que automática y habitualmente funciona el cerebro. Pruebe este simple ejemplo de la plasticidad de su cerebro. Eche un vistazo a la figura 1.1. ¿Qué ve? A la mayoría de la gente lo primero que le viene a la mente es un pájaro o un ganso. Es bastante simple, ¿no es cierto? Puede ser un conejo también. En este ejemplo, la forma familiar del dibujo frente a usted provoca que su cerebro reconozca un patrón en la figura de algún tipo de ave. Justo encima de sus orejas, los lóbulos temporales, el centro del cerebro, para decodificar y reconocer objetos. Atraparon un recuerdo. La imagen activa unos cientos de millones de circuitos neurológicos que se disparan en una secuencia y un patrón únicos a través de determinadas partes del cerebro. Y entonces usted recuerda o un pato o un ganso. Digamos simplemente que el recuerdo grabado de sus células cerebrales de cuál es la apariencia de un pato o un ganso coincide con el dibujo frente a usted y así puede recordar la palabra ganso o pato. Es así como interpretamos la realidad todo el tiempo. Es reconocimiento de patrones sensoriales. Ahora pongámonos neuroplásticos por unos instantes. ¿Qué pasa si le pido que ya no vea un pájaro, sino un conejo? Yo lo vi. Para lograr esa proeza, su lóbulo frontal deberá obligar a su cerebro a enfriar los circuitos que se relacionan con las aves y a reorganizar el cableado para imaginar un conejo en lugar de una criatura emplumada con un eterno efecto por el agua. A través de la capacidad de lograr que el cerebro renuncie a su conexión interna habitual y dispare nuevos patrones y combinaciones, es como la neuroplasticidad nos permite cambiar. Igual que en el ejemplo de la figura 1.1, salir de su hábito de pensamiento, acción, sensación, sentimiento, percepción o conducta es lo que le permite a usted ver el mundo y asimismo de manera diferente. Y a la mejor parte de este experimento en la plasticidad es que el cerebro cambió para siempre. Rastreó neurológicamente una nueva manera de encender circuitos, haciendo que los nuevos patrones neurológicos funcionen de otro modo. Usted cambió su mente al alterar el típico patrón que encendía el cerebro y al fortalecer las nuevas cadenas de conexiones celulares.
y por lo tanto usted cambió también. A nuestros fines, los términos cambios, neuroplasticidad, desarrollo y evolución tienen un significado similar. El propósito de este libro es que pueda ver que el cambio y la evolución tienen que ver con romper el hábito de ser ese usted. Lo que descubrí al estudiar el cerebro y sus efectos en la conducta durante los últimos 20 años me ha dado una gran esperanza en los seres humanos y en nuestra capacidad para cambiar. Esto contradice lo que se pensó durante largo tiempo. Hasta no hace mucho, la literatura científica nos condujo a creer que estábamos condenados por la información genética, obstaculizados por los condicionamientos y que deberíamos resignarnos a que el pensamiento proverbial de que a los perros viejos no se le pueden enseñar trucos nuevos tiene validez científica. Esto es lo que quiero decir. En el proceso evolutivo, la mayoría de las especies sujetas a condiciones ambientales muy duras, predadores, clima, temperatura, escasez de alimentos, jerarquías sociales, oportunidades de procreación, etc., se adaptan a lo largo de millones de años superando los cambios y desafíos de su entorno exterior, ya sea porque desarrollan un camuflaje o patas más veloces para escaparse de los carnívoros. Los cambios de conducta se reflejan en la biología física, genética, a lo largo de la evolución. Nuestra historia evolutiva está codificada de manera innata dentro de nosotros. Por lo tanto, la exposición a condiciones diversas y cambiantes provoca que ciertas criaturas más adaptables empiecen a aclimatarse a su entorno. Al transformarse a sí mismas en su condición innata, aseguran su continuidad como especie. Después de muchas generaciones de ensayo y error, la repetida exposición a condiciones difíciles provoca que aquellos organismos biológicos que no se extinguen lentamente se adapten, finalmente cambien y al cabo modifiquen su material genético. Este es el proceso lento, lineal de la evolución inherente a todas las especies. El entorno varía. Los desafíos son superados, la conducta y las acciones se alteran para adaptarse, los genes codifican las modificaciones y se produce la evolución al registrarse la transformación para el futuro de la especie. El linaje del organismo ahora es más adecuado para soportar los cambios en su mundo. Como resultado de miles de años de evolución, la expresión física de un organismo es igual o más fuerte que las condiciones del entorno. La evolución almacena los recuerdos duraderos de incalculables generaciones. Los genes codifican la sabiduría de una especie siguiendo la pista de sus cambios. El permiso por tales esfuerzos serán patrones de conducta congénitos como instintos, aptitudes naturales, hábitos, impulsos innatos, comportamientos ritualistas, temperamento y percepción sensorial aguda. Tendemos a pensar que lo que recibimos genéticamente se convierte en un programa automático y que solo podemos vivir ajustados a él. Una vez activados nuestros genes, ya sea por el reloj de algún programa genético o por el condicionamiento del entorno, naturaleza versus medio ambiente, estamos conectados para comportarnos de modos determinados. Es cierto que nuestra información genética ejerce una poderosa influencia en nuestra manera de ser, como si viviéramos conducidos por una mano invisible hacia hábitos predecibles y propensiones innata. Por lo tanto, superar los desafíos del entorno significa no solo que debemos demostrar una voluntad más fuerte que nuestras circunstancias, sino también que debemos romper con antiguos hábitos, soltando los recuerdos codificados de experiencias pasadas que pueden haber perdido vigencia y ya no aplicarse a nuestras condiciones actuales. Entonces, evolucionar es romper con los hábitos genéticos a los que tendemos y usar los que aprendimos como especie, solo como una plataforma sobre la cual pararnos y a partir de allí seguir avanzando. Cambiar y evolucionar no es un proceso cómodo para ninguna especie. Superar nuestras propensiones innatas, alterar nuestros programas genéticos y adaptarnos a las nuevas circunstancias ambientales requiere voluntad y determinación. Enfrentémoslo. El cambio es inconveniente para toda criatura, a menos que sea visto como una necesidad. Renunciar a lo viejo y abrazar lo nuevo es un gran riesgo.
El cerebro está estructurado tanto macroscópicamente como microscópicamente para absorber y captar información nueva y luego almacenarla como una rutina. Cuando ya no aprendemos cosas nuevas o dejamos de cambiar antiguas costumbres, solo nos queda vivir en la rutina. Pero el cerebro no está diseñado simplemente para dejar de aprender. Cuando ya no actualizamos el cerebro con información nueva, este se configura de manera estructurada y se satura de programas de conductas automáticos que ya no contribuyen a la evolución. La adaptabilidad es la capacidad de cambiar. Somos inteligentes y capaces. Podemos, en el colapso de una sola vida, aprender cosas aprender cosas nuevas, romper con viejos hábitos, cambiar nuestras creencias y percepciones, superar circunstancias difíciles, dominar aptitudes y de manera misteriosa convertirnos en seres diferentes. Nuestro gran cerebro es el instrumento que nos permite avanzar a un ritmo tan acelerado como seres humanos, tan acelerado. Como seres humanos, parecería que solo es una cuestión de elección. Si la evolución es nuestro aporte al futuro, entonces nuestro libre albedrío es el modo en que iniciamos el proceso. Sin embargo, la evolución debe empezar por cambiar al yo individual. Para alentar la idea de empezar por uno mismo, piense en la primera criatura, por ejemplo. El integrante de una manada con una conciencia grupal estructurada que decidió separarse del comportamiento habitual del resto. A cierto nivel, la criatura debe de haber intuido que actuar de una manera nueva y romper con la conducta normal de la especie podía asegurar su propia supervivencia y probablemente el futuro de sus congéneres. ¿Quién sabe? Tal vez incluso nuevas especies enteras fueron creadas de este modo, para dejar atrás lo que se considera normal en el seno de la convención social y crear una nueva mente. Se necesita ser un individuo. Esto vale para cualquier especie. Ser intransigente con respecto a la propia visión de un yo nuevo y mejorado y abandonar las anteriores formas de ser que uno tenía, también puede codificarse en tejido viviente para las nuevas generaciones. La historia recuerda a los individuos por semejante distinción. Entonces, la verdadera evolución es usar la sabiduría genética de las experiencias pasadas como materia prima para nuevos desafíos. Lo que este libro ofrece es una alternativa, científicamente basada, al modelo de pensamiento que nos dijo que el cerebro, en esencia, está configurado con circuitos que no admiten cambios, que poseemos, o mejor dicho, que somos poseídos por una especie de rigidez neuronal que se refleja en el tipo inflexible y habitual de conducta que solemos ver. La verdad es que somos maravillas de flexibilidad, de adaptabilidad y de una neuroplasticidad que nos permite reformular y reprogramar nuestras conexiones neuronales y producir las conductas que queremos. Tenemos mucho más poder para alterar nuestro propio cerebro, nuestro comportamiento, nuestra personalidad y, en definitiva, nuestra realidad de lo que creíamos posible. Conozco estas verdades porque he visto con mis propios ojos y he leído acerca de cómo ciertos individuos se elevaron por sobre sus circunstancias actuales, se pusieron de pie ante la arremetida de la realidad tal como se les presentaba e hicieron cambios significativos. Por ejemplo, el movimiento de los derechos civiles no hubiera tenido efecto en tan largo alcance si un verdadero individuo como el Dr. Martin Luther King Jr. no hubiera creído, a pesar de la evidencia a su alrededor, leyes racistas, segregación en plano de la vivienda, perros de ataque que gruñían y poderosas mangueras para incendios, en la posibilidad de una realidad diferente. Si bien en su famoso discurso el Dr. King lo llamó sueño, lo que en verdad estaba provocando y viviendo era un mundo mejor donde todos fueran iguales. ¿Cómo pudo hacerlo? Decidió instalar en su mente una nueva idea acerca de la libertad para él y para una nación, y esa idea fue más importante que las condiciones de su mundo exterior. Fue intransigente al aferrarse a esa visión. El Dr. King no deseaba alterar sus pensamientos, acciones, conductas, lenguajes o mensaje en respuesta a nada externo a él. Nunca cambió la imagen que tenía en su interior.
acerca de un nuevo entorno, a pesar de su entorno exterior, aun cuando eso significaba una ofensa a su cuerpo. Fue el poder de su visión lo que convenció a millones acerca de la justeza de su causa. El mundo cambió debido a él. Y él no está solo. Innumerables otras personas cambiaron la historia mediante esfuerzos parecidos. Millones más modificaron su destino personal en un modo similar. Todos podemos crear una nueva vida para nosotros y compartirla con los demás. Como ya hemos visto, tenemos el tipo de hardware en nuestro cerebro que nos permite ciertos privilegios exclusivos. Podemos guardar un sueño o idea en nuestra mente por largos periodos de tiempo, a pesar de las circunstancias ambientales externas. También tenemos la capacidad de instalar otras conexiones en nuestro cerebro, porque somos capaces de hacer que un pensamiento sea más real para nosotros que cualquier otra cosa en el universo. En definitiva, ese es el propósito de este libro. Una historia de transformación personal. Permítame contarle una experiencia que tuve hace 20 años que me inspiró a investigar el poder del cerebro para modificar nuestra vida. En 1986 yo tenía 23 años. Había instalado mi propio consultorio como quiropráctico en el sur de California. Hacía menos de 6 meses y ya estaba recibiendo un montón de pacientes por semana. El consultorio estaba en La Joya, un caldo de cultivo de guerreros de fin de semana y atletas de talla mundial que entrenaban afiebradamente y cuidaban sus cuerpos con el mismo fervor. Yo me especialicé en tratarlos. Mientras todavía asistía a la Facultad de Quiropraxia, estudiaba medicina deportiva de manera exhaustiva en seminarios de educación para adultos y después de graduarme encontré un nicho y lo llené. Tuve éxito porque tenía mucho en común con esos pacientes tan motivados. Yo también estaba motivado y estaba concentrado. Igual que ellos, sentía que podía hacerle frente a cualquier desafío y salir airoso. Había logrado graduarme con muy buenas calificaciones, 1 año y medio antes de lo programado, y ahora vivía la gran vida, con una oficina frente a la playa sobre el Boulevard La Joya y un BMW. Ya saben, la típica imagen californiana. Mi vida consistía en trabajar, correr, nadar, andar en bicicleta, comer y dormir. Las actividades físicas eran parte del entrenamiento para triatlón y comer y dormir eran funciones necesarias, aunque a menudo relegadas. Podía ver el futuro abrirse delante de mí, como la mesa de un banquete que ofrece una exquisitez tras otra. Durante los 3 primeros meses de ese año me había concentrado en una meta, un triatlón Palm Springs el 12 de abril. La carrera no arrancó bien, dado que había presentado el doble de participantes de lo esperado. Los organizadores no podían dejar que todos empezaran al mismo tiempo. En cambio, dividieron el campo en 2 grupos. Para cuando llegué a la tarima, en la zona de inscripción, un grupo ya se encontraba metido en el lago hasta media pierna, ajustándose las antiparras y los gorros de baños y preparándose para empezar. Mientras un voluntario anotaba mi número con marcador en mi pierna, le pregunté a uno de los organizadores de la carrera cuándo estaba programado que saliera mi grupo. Puede ser que en unos 20 minutos, me respondió. No tuve tiempo de agradecerle cuando el disparo, que daba comienzo a la carrera, se dejó oír por todo el lago. Me miró y se encogió de hombro. Creo que sales ahora. Yo no podía creerlo, pero me recuperé de inmediato, me acomodé el equipo en la zona de transición y me eché a la carrera descalzo a través de unos 800 metros sobre uno de los extremos del lago, para llegar al punto de la largada. Si bien estaba unos cuantos minutos atrasados con respecto a mi grupo, pronto alcancé el pelotón principal y su enmarañada masa de brazos y piernas que se agitaban. Mientras daba abrazadas tuve que recordarme que la carrera era contra el reloj y que todavía quedaba un largo trecho por recorrer. 1,5 kilómetros más tarde estaba chapoteando cerca de la orilla con cada uno de mis músculos tensos y fatigados por el esfuerzo. Mentalmente me sentía bien y la parte ciclista de la carrera, en este caso 40 kilómetros, siempre había sido mi fuerte.
Corrí hacia la zona de transición y me metí en mis pantaloncitos de ciclismo. En unos instantes me encontraba corriendo con mi bicicleta hacia el camino. Después de unos 100 metros realmente estaba pedaleando, sobrepasando rápidamente a un puño de ciclistas. Me acomodé en el asiento para hacerme lo más aerodinámico posible y solo mantener mis piernas en movimiento. Mi progreso en los 10 primeros kilómetros fue rápido y estimulante. Ya había visto el mapa de ruta y sabía que la curva que se avecinaba era un tanto engañosa. Debíamos mezclarnos con el tráfico vehicular. Le eché una ojeada al plan de ruta, apreté los frenos un par de veces para reducir un poco la velocidad y después de haber visto a un voluntario que me hacía señas, pasé al cambio mayor con la esperanza de mantener el impulso en movimiento. No me había adentrado más de 6 metros de la curva cuando vi un destello que me pasó por el costado. Lo siguiente que supe fue que estaba volando, separado de mi bicicleta por un auto marca SUV rojo que viajaba a más de 80 km por hora. Un Ford Bronco se comió mi bicicleta y después intentó comerme a mí. Aterricé redondamente sobre mi trasero y luego reboté y rodé de manera incontrolable. Por fortuna, la conductora del vehículo se dio cuenta de que algo estaba mal cuando se detuvo abruptamente y clavó los frenos. Yo seguí rodando unos 5 metros sobre el pavimento. Lo sorprendente fue que todo esto sucedió en no más de 2 segundos. Mientras yacía sobre mi espalda, escuchando los sonidos de la gente que gritaba y el zumbido provocado por el alboroto de las bicicletas que pasaban, pude sentir la tibia sangre que se juntaba en mi caja torácica. Sabía que el dolor agudo que sentía no podía venir de una lesión del tejido blando, como un esguince o una torcedura. Algo andaba mal de veras. También sabía que parte de mi piel y de la superficie del camino habían intercambiado lugares. La inteligencia innata de mi cuerpo empezaba a hacerse cargo mientras yo me rendía ante el dolor. Me extendí sobre el piso tratando de respirar con ritmo constante y de conservar la calma. Hice un repaso por todo mi cuerpo con la mente, asegurándome de que mis brazos y piernas todavía estuvieran allí y se movieran. Lo hacían. Luego de 20 minutos que parecieron 4 horas, una ambulancia me llevó velozmente al hospital John Kennedy para que me revisaran. Lo que más recuerdo del viaje en ambulancia es que había 3 técnicos tratando infructuosamente de encontrar mis venas para realizarme un goteo intravenoso. De cualquier manera, yo estaba en estado de conmoción. Durante este proceso, la inteligencia corporal mueve grandes volúmenes de sangre hacia los órganos internos desde las extremidades. También podía decir que internamente sangraba bastante. Sentía cómo la sangre se juntaba a lo largo de la columna. Había muy poca sangre en mis extremidades en ese momento, especialmente para los técnicos. Me había convertido en un alfiletero. En el hospital me hicieron exámenes de sangre, orina, rayos X, tomografías computarizadas, una serie de pruebas diversas que tardaron unas 12 horas en completarse. Luego de 3 intentos infructuosos de remover la grava del camino de mi cuerpo, los asistentes del hospital se rindieron. Confundido y dolorido, pensé que esto debía ser alguna pesadilla que yo mismo había creado. Por último, el cirujano traumatólogo, que también era el director médico del hospital, llevó a cabo su examen ortopédico y neurológico. Pudo determinar que no había daño neurológico. Luego agitó la radiografía delante de la pantalla. Una en particular llamó mi atención, la placa torácica lateral, una vista lateral de la zona media de mi columna. Vi con toda claridad que las vértebras de 8, de 9, de 10, de 11, de 12 y L1 estaban comprimidas, fracturadas y deformadas. Me dio su diagnóstico: fractura de compresión múltiple de la espina dorsal, con la vértebra de 8 hundida en más de un 60%. Pensé para mí, podría ser peor. Fácilmente había podido partirme la columna vertebral y haber terminado muerto o paralítico. Luego levantó las tomografías computadas que mostraban varios fragmentos de huesos en mi espina dorsal alrededor de la vértebra de 8 fracturada. Ya sabía lo que iba a decir, de hecho, lo hubiéramos podido decir juntos.
El procedimiento normal en estos casos es una laminectomía torácica completa, empleando el método quirúrgico Harrington de implante de varillas. Yo había visto varios videos de laminectomías realizadas en quirófanos. Sabía que era una cirugía radical en la que todas las partes posteriores de los segmentos vertebrales se recortan y remueven en cada tramo correspondiente. El cirujano tiene una caja de herramientas con cuchillas de carpintero y minisierras circulares para cortar el hueso y dejar una superficie lisa y suave. Luego el cirujano inserta las varillas de Harrington, que son dispositivos ortopédicos de acero inoxidable. Estas se ajustan con clavos y rampas a ambos lados de la columna vertebral para estabilizar las fracturas severas o curvaturas anormales que se producen como resultado de un traumatismo. Por último, raspando los huesos de la cadera, se extraen fragmentos de huesos que se apisonan sobre las varillas. Sin reaccionar, le pregunté al médico por el largo que debían tener las varillas. De 20 a 30 centímetros, desde la base del cuello hasta la base de la columna, me dijo. Luego me explicó que él consideraba que el procedimiento era realmente bastante seguro. Al partir, me pidió que eligiera un día dentro de los 3 siguientes para proceder a la operación. Lo saludé con la mano y le di las gracias. Sin embargo, como todavía no estaba satisfecho, pedí que me visitara el mejor neurólogo de la zona. Luego de sus exámenes y estudios de rayos X, me dijo sin rodeos que había una posibilidad superior al 50% de que no pudiera volver a caminar si decidía no hacerme la operación. Me explicó que la vértebra de 8 estaba comprimida como una cuña, más pequeña del lado del frente de la columna y más grande de la parte posterior. Me advirtió que si me ponía de pie era probable que la columna no soportara el peso de mi torso y mi espina dorsal se desplomara. Aparentemente el ángulo anormal de la vértebra de 8 alteraría la capacidad normal de los segmentos espinales para soportar el peso. Según este especialista, la deformidad había generado un desequilibrio estructural que provocaría que los fragmentos de la espina dorsal se movieran y causaran una parálisis instantánea. La parálisis se manifestaría debajo de la fractura de la vértebra de 8. Quedaría paralizado del pecho para abajo. El médico agregó que nunca había oído de ningún paciente en los Estados Unidos que se opusiera a la operación. Mencionó algunas otras opciones que los doctores de Europa tenían en su disposición, pero que sabía muy poca de ellas y no las podía recomendar. A la mañana siguiente, en medio del atontamiento provocado por los calmantes y el insomnio, me di cuenta de que todavía estaba en el hospital. Cuando abrí los ojos vi al Dr. Paul Burns, mi antiguo compañero de dormitorio en la Facultad de Quiropraxia, sentado justo frente a mí. Paul, que trabajaba en Honolulu, se había enterado de mi situación, había dejado su consultorio, volado a San Diego, manejado hasta Palm Springs y llegado a tiempo para estar ahí cuando yo me despertaba a la mañana. Paul y yo decidimos que sería mejor que me trasladaran en ambulancia desde Palm Springs al Memorial Scripps Hospital de La Joya, así podía estar cerca de mi casa en San Diego. El viaje fue largo y doloroso. Yo estaba acostado y atado a la camilla, y las llantas de la ambulancia me transferían cada una de las imperfecciones del camino en una sacudida de dolor en alguna parte del cuerpo. Me sentía indefenso. ¿Cómo iría a superar todo esto? Cuando llegué a mi habitación en el hospital, de inmediato me presentaron al cirujano traumatólogo del sur de California más importante del momento. Era un hombre maduro, exitoso, apuesto, muy creíble y sincero. Me dio la mano y me dijo que no había tiempo que perder. Me miró a los ojos y señaló: tenés una cifosis, curvatura anormal de la columna hacia adelante, de 24 grados. Las tomografías computarizadas indican que la médula espinal tiene contusiones y toca los fragmentos óseos que fueron empujados hacia atrás en el volumen de la columna correspondiente a ese segmento vertebral. La masa ósea de cada vértebra debió ir para algún lugar cuando sufrió la compresión, y la forma normal de la columna en cada una de ellas se transformó en algo más parecido a una piedra que se ha desplomado. Puede quedar paralítico en cualquier momento. Le recomiendo que se realice una operación aplicando el método de las varillas de Harrington de inmediato. Si esperamos más de 4 días, será necesario un procedimiento quirúrgico radical en el cual abrimos el cuerpo desde el lado frontal. Cortamos y abrimos el pecho y también la espalda,
y colocamos las varillas de ambos lados, frente y torso. Las probabilidades de éxito para esa opción más radical rondan en 50%. Comprendí el por qué esta decisión debía tomarse dentro de los 4 días. La inteligencia innata del cuerpo envía hilos de calcio a depositarse en el hueso para iniciar el proceso de curación lo antes posible. Si esperábamos más de 4 días, los cirujanos deberían trabajar sorteando y atravesando ese proceso natural de sanación. El médico me aseguró que si me decidía a operarme antes de los 4 días, podría caminar en 1 o 2 meses y volver a mi consultorio para atender a mis pacientes. No sé por qué, pero había algo en mí que me impedía tomar una decisión apresurada e hipotecar mi futuro. A estas alturas tenía un tremendo conflicto y me sentía realmente desorientado. Él estaba muy seguro de lo que decía, como si no hubiera ninguna otra alternativa. Sin embargo, le pregunté, ¿y qué pasa si decido no operarme? Con toda calma me respondió, no se lo recomiendo, el cuerpo tardará de 3 a 6 meses en curarse antes de que tenga alguna posibilidad de caminar. El procedimiento normal es guardar calma estrictamente boca abajo durante todo el tiempo de recuperación. Luego vamos a tener que ponerle un yeso en todo el cuerpo, que tendrá que usar de manera permanente entre 6 meses y 1 año. Según mi opinión profesional, si no se opera, en el momento que quiera ponerse de pie, quedará paralítico. La inestabilidad de la vértebra de 8 aumentará la curvatura anormal que tiene y dañará la médula espinal. Si usted fuera mi hijo, ya estaría en el quirófano en este mismo instante. Allí me encontraba yo acostado y rodeado por 8 quiroprácticos, todos ellos íntimos amigos. Además de mi padre, que había volado desde la costa este. Nadie pronunció ni una palabra durante un largo rato. Todos esperaban que hablara yo. Nunca lo hice. Al final, mis amigos sonrieron, me tomaron del brazo, me palmearon el hombro y de a uno abandonaron la habitación respetuosamente. A medida que todos se iban, excepto mi padre, tomé plena conciencia del alivio unánime que sentían mis amigos al saber que no estaban en mi posición. Su silencio era demasiado ensordecedor como para ignorarlo. Lo que sucedió durante los 3 días siguientes fue el peor de los sufrimientos humanos, la indecisión. Miré una y otra vez cada una de las placas que indicaban el diagnóstico. Volví a consultar con todo el mundo y finalmente decidí que una opinión más no me haría daño. Al día siguiente esperé con expectativas que llegara el último de los cirujanos. De inmediato fue prácticamente atacado por mis colegas, que tenían 25 preguntas cada uno para hacerle. Desaparecieron durante 45 minutos para consultarle al médico y después regresaron con las placas radiográficas. Este último médico básicamente dijo lo mismo que los demás, pero ofreció un procedimiento quirúrgico diferente. Varillas de 15 centímetros que se colocarían en la columna durante 1 año y luego se removerían para ser reemplazadas por otras de 10 centímetros. Ahora yo tenía la alternativa adicional de 2 operaciones en lugar de 1. Me quedé acostado ahí como en trance, observando cómo se movían sus labios mientras él hablaba, pero mi atención ahora se había enfocado en otra cosa. En verdad no quería aparentar que estaba interesado en su pronóstico, asintiendo de manera inconsciente para aliviar su incomodidad. Su voz empezó a alejarse cada vez más y más a medida que el tiempo transcurría. De hecho, a esta altura no tenía ninguna percepción del tiempo. Yo estaba como en éxtasis. Mi mente estaba muy lejos de esa habitación de hospital. Pensaba en la posibilidad de vivir con una incapacidad permanente y lo más probable con un dolor constante. Por mi mente desfilaban imágenes de pacientes a los que yo había atendido a lo largo de los años de residencia y práctica que se habían decidido por la operación con método de las varillas de Harrington con anterioridad. Cada día lo vivían sobre la base de los medicamentos adictivos, siempre tratando de escapar de un tormento brutal que nunca los abandonaba. Sin embargo, empecé a cuestionarme.
Y si yo hubiera tenido en mi consultorio a un paciente que le hubieran tomado placas radiográficas de las que hubiese extraído resultados similares a los míos, ¿qué le hubiera dicho? Lo más probable es que se operara, ya que era la alternativa más segura si deseaba volver a caminar. Pero en ese caso se trataba de mí, y no podía imaginarme vivir con semejante discapacidad, teniendo que depender de los demás. La sola idea me hacía sentir mal desde lo más profundo de mis entrañas. Esa inmortalidad natural que viene con la juventud, con la buena salud y con un periodo determinado de la vida empezó a abandonarme como una rápida brisa que pasa por un corredor abierto. Me sentía vacío y vulnerable. Volví a concentrarme en la situación presente. El médico se me acercó con su 1,85 m y sus 130 kilos a cuesta. Le pregunté, ¿no cree que colocar varillas de Harrington en las vértebras dorsales y en gran parte de la columna lumbar limitará la movilidad normal de mi espalda? Sin siquiera pestañear un poco me respondió asegurándome que no me preocupara porque, según él, normalmente no había movimiento en la espina dorsal y por lo tanto la movilidad normal no se vería afectada por las varillas. En ese instante todo cambió para mí. Había estudiado y enseñado artes marciales durante muchos años en mi vida. Mi columna era muy flexible y sumamente móvil. Durante parte de mis estudios de grado en la universidad y casi todo el tiempo que estuve doctorándome en quiropráctica, había tenido la disciplina de practicar 3 horas de yoga por día. Todas las mañanas me despertaba antes de la salida del sol, a las 4 de la mañana, de la madrugada, y practicaba las clases intensivas de yoga antes de empezar mis tareas en las aulas. Debo admitir que durante la práctica de yoga aprendí más acerca de la columna y del cuerpo que todas las horas que pasé en la clase de anatomía y fisiología. Incluso en San Diego dirigía un estudio de yoga donde también enseñaba. Para cuando me accidenté, el yoga era parte de un programa de rehabilitación física que empleaba en mis pacientes. Yo sabía que había mucha más flexibilidad en esa parte de la columna de lo que este último doctor suponía. También sabía, por la experiencia que tenía de mi propio cuerpo, que había bastante movilidad en mis vértebras dorsales. El problema ahora se había convertido en una cuestión de relatividad. Mientras este médico y yo hablábamos, le eché una mirada al Dr. Burns, que había estudiado yoga y artes marciales conmigo cuando íbamos a la universidad. Mi colega movía su columna en 6 planos serpenteantes distintos, mientras permanecía parado detrás del cirujano. Al presenciar esta demostración me di cuenta de que ya tenía todas las respuestas a las preguntas que estaba formulando, porque yo era un experto en la columna, tanto por mi educación formal como mi experiencia personal. El médico interno en funcionamiento. También sabía que, a un determinado nivel, yo confiaba en que el cuerpo se sana solo. Esta es la filosofía quiropráctica, que nuestra inteligencia innata le da vida al cuerpo. Solo debemos sacar del camino a nuestra mente educada y darle a una inteligencia superior la oportunidad de hacer lo que mejor sabe. Los terapeutas holísticos entienden que esa inteligencia innata corre por el sistema nervioso central, desde el mesencéfalo y otras regiones subcorticales inferiores del cerebro hacia el cuerpo. Esto sucede todo el día, todos los días, y ese proceso ya me estaba curando. De hecho, le estaba dando vida a todo lo que yo hacía, manteniendo todo el funcionamiento, desde la digestión de los alimentos hasta el bombeo de la sangre. No siempre tenía conciencia de esos procesos. La mayoría de ellos ocurrían en un plano de fondo. En el reino inconsciente, separados de mi conciencia, aunque yo tenía una corteza cerebral nueva, educada y pensante, que consideraba que tomaba las decisiones con respecto a mi cuerpo, la verdad es que los denominados centros inferiores del cerebro ya habían empezado con el proceso de curación. Solo debía entregarme a la inteligencia que ya estaba funcionando activamente, como siempre, en mi interior y dejarla que trabajara para mí.
Sin embargo, también me recordé que mi cuerpo realizaba estas tareas en un nivel rudimentario. El reino subconsciente trabajaba en la sanación, pero hasta donde nuestra programación genética lo permite. Yo necesitaba aspirar a algo más que eso. Ahora reconocía que estaba mirando a través de una ventana distinta de la de los 4 cirujanos. Vivía en un reino completamente desconocido para ellos. Empecé a sentir que recobraba el control, que tenía principios. Al día siguiente abandoné el hospital. Uno de los cirujanos, muy alterado, le dijo a mi padre que yo estaba mentalmente inestable por el trauma y le urgió a someterme a la evaluación psicológica. Pero algo dentro de mí sabía que había tomado la decisión correcta. Al dejar el hospital me aferré a un solo pensamiento, mi conocimiento de que mi poder interior, que le da vida permanente a mi cuerpo, me curaría si yo lograba hacer contacto con él y dirigirlo. Como diría la mayoría de los quiroprácticos, el poder que hizo al cuerpo cura el cuerpo. Transportado en ambulancia, llegué a la casa de 2 íntimos amigos. En los 3 meses siguientes tuve una hermosa habitación de estilo alpino, con muchas ventanas luminosas, clara y espaciosa, bien distinta de los cuartos oscuros de hospital, con su aire viciado. Empecé a relajarme y a dejar que mi mente se ampliara, sin mirar atrás a mi decisión. Debía concentrarme solo en mi cura y no permitir que ningún otro pensamiento o emoción arraigados en el temor o en la duda me distrajeran de mi recuperación. Mi decisión era definitiva. Decidí que necesitaba un plan de acción si debía sanar esta lesión por completo. Comería únicamente una dieta de alimentos crudos y solo en pequeñas cantidades. De esta manera la energía requerida para digerir grandes comidas cocidas se ahorraría para la curación. Después del sexo, la digestión es la actividad que utiliza la mayor cantidad de energía corporal. También al tener las enzimas ya incluidas en la matriz nutricional de los alimentos crudos, se aceleraría mi digestión y el cuerpo necesitaría menos energía para procesarlos y eliminarlos. Luego pasé 3 horas al día, a la mañana, tarde y noche, haciendo autohipnosis y meditación. Visualizaba junto a la dicha de estar completamente curado, que mi columna estaba reparada. Reconstruí mentalmente mi columna, rearmando cada segmento. Miré cientos de fotos de columnas para ayudarme a perfeccionar mis imágenes mentales. Mis pensamientos enfocados me ayudarían a dirigir la inteligencia superior que ya estaba funcionando para sanarme. Mientras cursaba mis estudios de grado en la universidad y luego en el doctorado de quiropráctica, me había fascinado el estudio de la hipnosis. Este interés había surgido porque tenía 2 compañeros de cuarto que con frecuencia caminaban y hablaban dormidos. Yo presencié muchos de estos incidentes, despertaron mi curiosidad acerca del poder de la mente subconsciente y más tarde de la hipnosis misma. Leí todos los libros sobre la hipnosis al alcance de mis manos. Mis intereses también tenían una motivación propia, quería asistir a clases, no tomar notas y recordarlo todo. Durante años, todos los fines de semana y durante muchas noches asistí a una escuela denominada Instituto de Motivación para la Hipnosis en Norcross, Georgia. Para la época en que me recibí de quiropráctico en la universidad, había estudiado por más de 500 horas la hipnosis clínica desarrollada por el padre de la hipnosis modernas, el Dr. Jon Kapas. Cuando todavía asistía a la universidad me licencié y certifiqué como hipnoterapeuta clínico y establecí un consultorio privado de hipnoterapia de medio tiempo en un centro de sanación holísticas en las afueras de Atlanta, Georgia. Si bien en ese entonces no entendía cómo funcionaba la mente del mismo modo que lo entiendo hoy, presencié de manera directa el poder de la mente subconsciente al trabajar con varias afecciones diferentes. Por ejemplo, después de inducir en mis pacientes un estado alterado, vi a una mujer anorgásmica experimentar un orgasmo clínico sin contacto físico, a una persona que hacía más de 20 años que fumaba dejar el hábito por completo en una sesión, y a un cliente con dermatitis y sarpullidos crónicos sanar su piel totalmente en 1 hora.
Por lo tanto, empecé mi régimen de recuperación con la simple idea de que la curación de mi lesión era posible porque yo personalmente había presenciado la capacidad de la mente subconsciente. Ahora me había llegado el turno de ponerla a prueba. También establecí un cronograma para que la gente me visitara 2 veces al día, en segmentos de 1 hora, una vez a la mañana antes de almorzar y otra antes de la cena. Les pedía que colocaran sus manos encima de la parte quebrada de mi columna. Amigos, pacientes, médicos, familiares y hasta desconocidos contribuyeron colocando de manera intencional las manos sobre mi espalda y compartiendo los efectos sanadores de su energía. Por último, me di cuenta de que para lograr que las cantidades adecuadas de calcio se depositaran en esos huesos rotos, debía aplicar cierta presión gravitacional en los segmentos dañados. A medida de que un hueso se desarrolla o se cura, la fuerza natural de la gravedad actúa como un estimulante para cambiar la carga eléctrica normal de la parte exterior del hueso, de modo que, por la polaridad, la molécula de calcio con carga positiva será atraída por la superficie del hueso que tiene carga negativa. Para mí, sin lugar a duda, este concepto tenía sentido, pero no podía encontrar ningún texto en el que se aplicara semejante racionamiento al tratamiento y manejo de las fracturas por compresión. Sin embargo, la ausencia de investigaciones publicadas no me detuvo. Le pedí a un amigo que me construyera una tabla inclinada, con una base para poder apoyar los pies, que me sirviera de sostén. Todos los días rodaba con cuidado desde la cama hacia la tabla y me llevaban afuera. Primero me colocaron en un ángulo de 2 grados por encima de la posición horizontal para empezar a ejercer la presión sobre la columna gradualmente. Cada día aumentábamos el ángulo. Para la 6ª semana ya estaba 60 grados, sin ningún tipo de dolor. Esa proeza era asombrosa, considerando que se suponía que no debería abandonar la cama en un lapso de entre 3 y 6 meses. Pasaron 6 semanas y yo me sentía fuerte, feliz y confiado. Contratamos un médico para que se ocupara de mi consultorio y yo lo administraba por teléfono. Después de cierto punto decidí que la movilidad y no la inmovilidad como la prescribe la profesión médica sería algo positivo para mi recuperación. Había llegado el momento de empezar a nadar. Pensé que el agua disminuiría el peso de la gravedad sobre mi columna y me permitiría moverme con mayor libertad. La casa en la que estaba viviendo tenía una piscina, en parte cubierta y en parte descubierta, que resultaba ideal. Me colocaron un traje de baño mojado, muy apretado, y me transportaron en una silla tipo reposera hacia la piscina con agua tibia. Mi corazón se aceleró al mismo ritmo que mi mente. No había estado en posición vertical desde hacía mucho tiempo. Al principio solo flotaba horizontalmente en la reposera, pero me fui moviendo gradualmente hacia la posición vertical, por primera vez aferrándome a un columpio que habían construido para mi sostén. Simplemente floté allí con rigidez, subiendo y bajando las olas de mi movimiento que mi movimiento creaba, flotando erguido en el agua en lugar de estar de pie sobre el suelo. De hecho, disminuí el peso que mi columna debía soportar al reducir la gravedad. Esto me permitió permanecer vertical, con una mínima presión sobre mi columna en vías de sanación. De ahí en adelante nadé todos los días, al principio apenas chapoteando con los pies, al cabo de unos días ya estaba nadando como un pez, ejercitando todos mis músculos. Me encantaba la nueva libertad de nadar, flotar verticalmente en la piscina y hasta jugar un poco. Si me hubieran visto los cirujanos, mi cuerpo respondía de un modo sorprendente. A las 8 semanas empecé a gatear en tierra firme. Sentí que si imitaba los movimientos de un bebé, podía desarrollarme de manera similar y con el tiempo ponerme de pie. A fin de recobrar y mantener la movilidad, practiqué yoga todos los días para suministrarle un estiramiento continuo a mi tejido conectivo. La mayoría de las posturas las hacía acostado. A las 9 semanas ya me sentaba
me daba baños en la bañera y finalmente pude usar el inodoro. Ah, sí, las cosas simples de la vida. Todo esto explica lo que hice con mi cuerpo, pero tuve otra experiencia crucial que influyó en mi mente y en el resultado final positivo de mi elección. A las 6 semanas me estaba poniendo un poco ansioso. Estar tendido todo el día al sol en la cama suena fantástico si uno lo hace voluntariamente y puede dejar de estar acostado boca abajo y levantarse con facilidad en cualquier momento que lo desee. Obviamente no era ese mi caso. Buscaba cualquier tipo de estímulo mental que pudiera hallar. No era posible ni deseable estar centrado todo el día en la columna y sus componentes individuales. Necesitaba descanso para el cerebro. Un día, durante esas primeras 6 semanas, vi un libro que estaba solito en un estante de la biblioteca. Me intrigó su misteriosa tapa blanca, así que le pedí a un amigo que había ido a visitarme que me lo alcanzara. Di vueltas el libro varias veces buscando el título, pero no pude encontrarlo. Su autor era Ramtha y había sido publicado por un grupo asociado a la Escuela de Iluminación Ramtha School of Enlightenment. Abrí Ramtha, el libro blanco, y empecé a leerlo, sin imaginar la influencia que este libro tendría en mí. Recibí una educación católica, pero no era una persona que pudiera considerarse especialmente religiosa, ni siquiera espiritual. Creía en la inteligencia innata del cuerpo, sabía que existía una fuerza que nos animaba a todos y a cada uno de nosotros, y sabía que esa fuerza, inteligencia, era mucho mayor que cualquier cosa que el ser humano pudiera poseer. Sostenía que hay un elemento espiritual dentro de todos, pero no me atraía a una clase de iglesia rígida y jerárquica ni ningún dogma. Creía que los seres humanos somos mucho más capaces de lo que sabemos. No podía decir que fuera un creyente formal de ningún tipo de práctica espiritual. Por cierto, no pertenecía a ninguna iglesia con una denominación determinada, pero confiaba en algo tangible, real y en funcionamiento activo en mi vida. Así, en un sentido estaba dispuesto a tener una mentalidad más abierta que otras personas acerca de lo que encontraría en Ramtha, el libro blanco. Empecé a leerlo de manera curiosa, pero apenas después de las primeras páginas, la parte subconsciente de mí había tocado mi intelecto y me decía que prestara atención a lo que estaba leyendo. Las palabras tenían sentido en muchos niveles. Para cuando llegué a la parte del libro que explica de qué manera los pensamientos y las emociones crean nuestra realidad, la idea de superconsciencia ya me había atrapado por completo. Lo terminé 36 horas después. Yo era un hombre en el medio de un cambio y el libro en gran medida había acelerado la velocidad de ese cambio. Ramtha, el libro blanco, era el perfecto catalizador al cristalizar gran parte de lo que yo venía pensando y experimentando la mayor parte de mi vida adulta. Hallé las respuestas a muchas preguntas acerca del potencial humano, la vida y la muerte y la divinidad de los seres humanos, por nombrar solo algunas. El libro corroboraba muchas decisiones que yo había tomado, en particular mi arriesgada elección de renunciar a la operación. Desafiaba los límites de lo que sabía que era cierto desde un punto de vista intelectual y elevó al siguiente nivel de conciencia y comprensión acerca de la naturaleza de la realidad. Entendí mejor que nunca antes que nuestros pensamientos afectan no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra vida entera. El concepto de superconsciencia no era solo la ciencia de la mente sobre la materia, sino también la idea de que la mente que influye sobre la naturaleza de toda realidad. Nada mal para un libro que estaba ahí solo, en un estante vacío, juntando polvo. Durante largo tiempo me había interesado en el tema del inconsciente y mis experiencias con la hipnoterapia habían sido el componente más obvio de ese interés. Pero mediante las enseñanzas de Ramtha, mi exposición a la idea de la superconsciencia me ayudó a comprender que yo era el responsable de todo lo que me sucedía en la vida, incluso de mi lesión. Mi cuerpo había pasado del carril de los 120 km/h a un punto muerto. De eso debían derivarse determinados efectos, pero lo más importante es que empecé a ver la perfección de mi creación entera.
Esta desaceleración me había afectado mucho más profundamente de lo que jamás hubiera imaginado. Tuve que repensar todo lo que sabía. Como consecuencia, me sentía enriquecido. Hice un trato conmigo mismo. Si mi cuerpo era capaz de curarse y podía volver a caminar sin estar paralizado o dolorido, pasaría la mayor parte de mi vida estudiando este fenómeno de la mente sobre la materia y cómo es que la conciencia crea la realidad. Me interesé mucho más por aprender a controlar mi futuro de manera consciente y pensada, y fue en ese entonces cuando tomé la decisión de inscribirme a la Escuela de Iluminación de Ramta para involucrarme más en las enseñanzas. Al cabo de 9 semanas y media me puse de pie, y entonces volví a caminar hacia mi vida. A las 10 semanas regresé al trabajo, visitando pacientes y disfrutando mi libertad. Sin yeso, ni deformidades, ni parálisis. A las 12 semanas levantaba objetos pesados y continuaba mi rehabilitación. Me habían preparado para colocarme dentro de un yeso a las 6 semanas de mi accidente, pero solo lo usé en una ocasión, cuando caminé por primera vez durante casi 1 hora. A esa altura de mi recuperación ya no la necesitaba. Ya pasaron más de 20 años desde el día de mi lesión. Me resulta interesante que, si bien el 80% de la población estadounidense se queja de algún tipo de dolor de espalda, yo casi nunca tuve dolor en la columna desde mi recuperación. A menudo me pregunto dónde estaría yo si no hubiera optado por mi propia curación natural. Tal vez alguno de mis lectores dude de si valió la pena correr el riesgo. Cuando miro atrás para imaginar las consecuencias de haber hecho una elección diferente en mi pasado, me exalto silenciosamente en mi libertad actual. Durante ese breve periodo de mi vida, pienso que recibí más inspiración en cuanto al proceso de sanar la mente y el cuerpo de lo que hubiera podido imaginar si hubiera optado por la cirugía convencional. Con honestidad, no sé si lo que experimenté es un milagro, pero hice la promesa de explorar del modo más exhaustivo posible el fenómeno de sanación espontánea. Sanación espontánea hace referencia al proceso por el cual el cuerpo se repara solo o se libera de una enfermedad sin intervenciones médicas tradicionales como la cirugía o medicamentos. A lo largo de 17 años como estudiante y 7 años como maestro en la Escuela de Iluminación Ramta, he trascendido los límites originales de esa investigación. Esas experiencias me habían inspirado y enriquecido. Este libro no habría sido posible sin el estudio y las experiencias que tuve en RSE. Para mí, esta escuela ofrece el cuerpo de conocimientos más completo que jamás haya estudiado. Entonces, Desarrolle su cerebro es un intento por juntar un preciso relato de mis experiencias, algunas de las enseñanzas de Ramta y mi propia investigación. Durante los últimos 7 años, Ramta a veces me ha dirigido suavemente hacia el camino de compartir esta información, mis experiencias y mi investigación personal. Otras veces me lisonjeó, aduló y empujó para que tomara esa dirección. Este libro representa mi forma de llegar en buenos términos con todas las diversas influencias de mi vida, ahora que mis conceptos científicos son mucho más firmes que hace 7 años y habiéndome propuesto de volver en la proporción que fuera lo que tuve la bendición de recibir. A decir verdad, Desarrolle su cerebro no hubiera podido escribirse hace 7 años. La investigación, que es tan fundamental para el alcance de este libro, simplemente no estaba lista. Yo no estaba listo. Hoy lo estoy. También sé que la decisión que tomé hace muchos años de desechar la operación me llevó a donde estoy hoy. Mi investigación, mis intereses científicos y mi subsistencia giran alrededor de todo tipo de sanación. Pasé los últimos 7 años tratando de averiguar cómo la creencia de un único pensamiento, independiente de las circunstancias, invoca a una mente superior y conduce a la gente a un inmenso y maravilloso futuro. Cuando en mis conferencias hablo de los ingredientes que se necesitan para que alguien cambie por completo su condición, en verdad me siento bendecido por poder contribuir a la comprensión de la persona.
por poder contribuir a la comprensión de la persona, lega acerca del cerebro y del poder que poseen nuestros pensamientos para moldear nuestra vida. Aparte de ocuparse de las dolencias físicas, este libro también tiene el propósito de considerar otro tipo de aflicción, la adicción emocional. En los últimos años, al viajar por muchos lugares, dar conferencias y llevar a cabo investigaciones independientes relacionadas con las últimas evidencias en neurofisiología, he llegado a comprender que lo que una vez fue teoría ahora tiene para nosotros aplicaciones prácticas en la sanación de las heridas que nosotros mismos nos infligimos. Los métodos que sugiero no son castillos en el aire, no responden a una expresión de deseos ni son una cura milagrosa producto de la autoayuda. Tenga la plena seguridad de que este libro se basa en las más recientes investigaciones de la ciencia. Todos hemos experimentado la adicción emocional en algún momento de nuestra vida. Entre sus síntomas podemos citar el letargo, la falta de capacidad para concentrarnos, un tremendo deseo de mantener la rutina de nuestra vida cotidiana, incapacidad para completar ciclos de acción, falta de nuevas experiencias y respuestas emocionales y el persistente sentimiento de que un día es igual al otro y al otro. ¿Cómo podemos terminar con este ciclo de negatividad? La respuesta, por supuesto, está en usted. Y en este caso, en una parte muy específica de usted, mediante la comprensión de los diversos temas que exploraremos a lo largo del libro y la voluntad de aplicar algunos principios específicos, podrá sanarse emocionalmente, alterando las redes neuronales de su cerebro. Por mucho tiempo los científicos creyeron que el cerebro estaba instalado, lo cual implicaba que el cambio es posible es imposible, lo cual implicaba que el cambio es imposible y que el sistema de respuestas y tendencias heredadas de su familia es su destino. Pero, de hecho, el cerebro posee elasticidad, la capacidad de cerrar antiguos senderos de pensamiento y de formar nuevos a cualquier edad y en cualquier momento. Más aún, lo puede hacer con relativa rapidez, en especial si lo comparamos con los modelos evolutivos usuales, donde el tiempo se mide en generaciones y eones y no en semanas. Según estoy empezando a aprender y según lo que la neurociencia está empezando a reconocer, nuestros pensamientos importan. Nuestros pensamientos literalmente se convierten en materia. Y acá hay un juego de palabras entre dos sentidos de matter el verbo que significa importar, ser importante, y matter es el sustantivo materia. Thoughts matter. Los pensamientos importan, los pensamientos son materia.